Bueno, yo quería empezar esta presentación con esta imagen. Esta imagen hace parte del registro fotográfico del Festival del Agua que se realizó en el municipio de San Francisco en el 2018. Y, digamos, este pendón que hay ahí es el pendón del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio Movete del Oriente Antioqueño. Y la frase, digamos, que es el eslogan que ha venido caracterizando este proceso, que es por la autonomía, la defensa del territorio, la vida y la paz. Entonces quería empezar por ahí. También, digamos, como antecedentes previos a la realización de este trabajo, uno tiene que ver con el acercamiento que yo como profesional he tenido con este proceso del Movete, como les decía anteriormente, que nace en el 2013, ese acompañamiento que yo he hecho desde la Corporación con Ciudadanía, pues me ha puesto en la lógica de pensarme qué es esto de la defensa del territorio que se viene trabajando desde estas organizaciones. Y adicional a esto, pues digamos como que en un primer momento este trabajo yo me lo pensaba como una posibilidad de entender esta defensa del territorio y cuál es el aporte que esta le hace a la construcción de la paz territorial. Eso, digamos, es una tarea que aún está pendiente, por lo menos ese aporte a la paz territorial, y es porque, digamos, en todo este proceso, pues encontramos con el asesor, con algunos profesores de la maestría, que todavía había que reforzar más ese entendido de la defensa del territorio antes de poner a compararlo con otros, como el de la paz territorial. Entonces, digamos que en ese sentido, la profundización se hizo específicamente sobre la defensa del territorio, y para ello se seleccionó el caso del municipio de San Francisco para hacer, digamos, este trabajo. La pregunta que orienta este trabajo, con la que se empieza, tiene que ver con, entonces, como les decía, con entender qué es eso de la defensa del territorio, en este caso con la experiencia del municipio de San Francisco, con un marco temporal desde el 2008 hasta el 2018, desde la experiencia que han tenido estos pobladores, desde la experiencia que se han hecho en sus resistencias y en sus luchas, pero también parecía importante en el proceso contrastar esos acumulados también con los acumulados teóricos frente a lo que podría definirse como esta defensa del territorio. Y esto pues también con una intencionalidad que se tiene desde el principio con este trabajo, y es que esto se pueda no solo reforzar el trabajo que se hace en un municipio como San Francisco o en la subregión del Oriente Antioqueño desde el Movete, del cual hace parte, digamos, este proceso organizativo en el municipio de San Francisco, sino también en otros contextos similares que vienen defendiendo el territorio frente a diferentes elementos que vamos a ver más adelante. Bueno, para entender, digamos, y comprender el problema que enmarca este proceso de defensa del territorio, pues hay que entender el territorio en el que este proceso se da. Y esto, pues, digamos, es un contexto muy amplio. Aquí solo es un pequeño resumen, digamos, de ese contexto. Y hay que empezar porque en la década de los 60, 70, en el Oriente Antioqueño, digamos, hay una implementación muy grande de proyectos de desarrollo. La autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba, las centrales hidroeléctricas, Jaguas, Punchiná, La Fe, que se construyeron en el Oriente Antioqueño en esa época, que además vio que más o menos en la década de los 80 surgieran movimientos cívicos en diferentes municipios de la subregión, primero con una lógica, digamos, de reivindicación frente al tema de los servicios públicos, pero que con el tiempo va llegando a otras lógicas de reivindicación, incluso por temas de la autonomía. A finales de los 80s y 90 empieza una oleada que termina generando un exterminio de estos movimientos cívicos. Prácticamente todos los personas que participaron de esto, que habían logrado también incursionar en lo político, algunos escaños en el consejo, algunas alcaldías, habían logrado en esa época, pues terminan siendo exterminados. Lo que algunos autores, el IPC, por ejemplo, lo plantea, ha sido, digamos, como uno de los gérmenes que dio, digamos, lugar a la confrontación armada que se dividía, digamos, desde mediados de los 90 en adelante en la subregión del Oriente Antioqueño, que deja un saldo de más de 130.000 habitantes desplazados entre el 1996 y el 2005, según informes del IPC, del PNUD. Luego de esa época y de esa confrontación armada tan fuerte, en el 2006, 2007, empieza un proceso de consolidación en el Oriente Antioqueño. Entre el 2005 y 2009 regresan
o retornan a sus territorios alrededor de 68.000 personas en el oriente antioqueño, y estos retornos también vienen acompañados por los retornos de esos proyectos que en otra época generaron, digamos, algunos enfrentamientos en la zona. Entonces también vuelve y crece, digamos, la demanda por esos proyectos, pero también las personas por reivindicar esos procesos de autonomía en sus territorios. Los objetivos que me tracé en este trabajo en un principio tenía que ver, como les decía anteriormente, con analizar esos elementos teóricos, pero también los conceptuales de la noción de la defensa del territorio. Y para eso pues también trabajamos 3 objetivos específicos. Empezar por la conceptualización de la defensa del territorio, digamos desde lo académico, para pasar por la documentación de la experiencia de San Francisco, entendiendo ahí esos acumulados empíricos que ha generado, digamos, el proceso, y con todo esto contrastar esa conceptualización teórica con el proceso del caso de San Francisco, para con ello encontrar algunos nexos que estos procesos han tenido, pero también fortalecer de alguna manera esa noción que tenemos de defensa del territorio. La metodología utilizada para llegar a esto, para esto trabajamos la combinación de 2 técnicas o instrumentos, digamos, ofrecidos por la modalidad de investigación cualitativa, que tenía que ver, por un lado, con la modalidad documental, de la revisión de los documentos que nos permitía encontrar estos elementos teóricos, y esta complementada con el estudio de caso único, donde podíamos, a través también de las voces de los ciudadanos que han pertenecido a estos procesos, pues encontrar una contrastación con esos documentos que se encontraban. Esto se dividió en 3 fases. La primera fase, que fue la revisión documental, digamos que esta aparece como primera, pero fue una fase permanente. Todo el tiempo estuve revisando documentos del caso, documentos académicos. En esta fase, digamos, lo primero entonces era recoger los documentos teóricos que permitieran generar un entendido desde ahí de qué era la defensa del territorio, pero además que fuera el marco para la construcción del sistema categorial. Luego, la revisión de los documentos del proceso, documentos oficiales como los planes de desarrollo, el esquema de ordenamiento territorial del municipio, que fue aprobado en el 2018, perdón. También rastreo de prensa, donde se encontraban algunos de estos elementos que se habían trabajado por estos grupos de pobladores en el municipio. Y documentos propios del proceso, la mayoría de estos documentos sin publicar, documentos internos de la ACA, documentos internos del MOETE, que daban cuenta o se relacionaban con el entendido de defensa del territorio que acá se venía trabajando. Posteriormente se hizo la fase del trabajo de campo, ya con el sistema categorial, entendiendo desde lo teórico a qué nos referíamos cuando hablábamos de defensa del territorio. Se realizaron algunos trabajos ya en el campo, en el territorio. Lo primero fue un mapeo de actores, entender quiénes eran las personas desde los diferentes sectores que más relación tenían o más información tenían con la defensa del territorio, para luego con ellos hacer unas entrevistas a profundidad, luego hacer unos grupos de discusión, 2 grupos de discusión que permitieran entender de una manera más amplia cuál era esa noción que ellos venían trabajando frente a la defensa del territorio, y se realizaron además unas observaciones en campo. El Festival del Agua, que era la foto que les mostraba en un inicio, el Festival del Agua que se llevó en el municipio en el 2008, también la conmemoración del Día de las Represas, donde se hizo un trabajo, donde la ACA acompañó un trabajo, donde presentaron el documental del Patrón Mono, que tiene que ver con el tema de Hidroituango, y hubo una discusión con los campesinos muy interesante frente a este tema de las represas. Y también se acompañó la Feria Campesina en varias ocasiones, que es una de las propuestas que la ACA y que estos grupos de pobladores han venido implementando en el territorio para fortalecer ese trabajo de defensa del territorio que vienen haciendo. Por último, una fase de análisis de la información, con esa información teórica, con esa información de campo, hacer una contrastación que permitiera entender, como les decía previamente, cuáles eran esos nexos por similitud, por diferencia, que podíamos encontrar entre lo teórico y el trabajo que vienen realizando estas comunidades en el municipio de San Francisco, y que permitiera
llevarnos unos hallazgos bien importantes frente al proceso y con ellos también generar unas recomendaciones que pudieran servir a estos procesos para su fortalecimiento. Este es el sistema categorial que utilicé para este trabajo. 3 categorías que enmarcaban la defensa del territorio: el territorio, los conflictos socioambientales, que es frente a lo que se defiende, y la resistencia, que es la manera en que se defiende. Estas tienen unas subcategorías y unos descriptores que me aportaban a la comprensión y a la posibilidad, digamos, de trabajar con cada uno de los pobladores este tema. Frente al referente teórico, entonces, encontramos que el territorio se trabaja a partir de la geografía crítica, digamos que es una de las elementos que han venido estudiando y construyendo una noción de territorio, y en esta el territorio se entiende más allá del espacio físico, ¿cierto? Se entiende también como esa posibilidad y ese espacio donde se construye desde lo físico, pero también desde las dinámicas socioculturales, desde la historia, desde la forma de habitarlo, de apropiarlo, también que estos teóricos han denominado como la semantización. Entonces, digamos que este territorio, que tiene 3 elementos, él es la parte física o lo material del territorio, lo sociocultural, que son las dinámicas que en este se dan, y una relación dialéctica que hay, digamos, entre estos 2 elementos, que es nominada como la semantización. Los conflictos socioambientales, en este caso, son aquellos donde se encuentra una tensión entre los pobladores de determinado lugar y los que vienen con una lógica de apropiación del recurso que en este existe. En este caso, los recursos naturales, hablamos de hidroeléctrica, hablamos de minería, que son, digamos, elementos del extractivismo que han venido generando conflictos socioambientales en estos territorios. Y la resistencia, que está asociada también a las acciones que estos pobladores utilizan para manifestar esa oposición que tienen frente a estos proyectos que se dan en sus territorios. Con esto enmarcamos también una definición de defensa del territorio. Si bien no encontramos en los textos que rastreé por lo menos una definición precisa de defensa del territorio, pues habían algunos elementos que ayudaban a configurar esa noción. La defensa del territorio, entonces, en este sentido y para este trabajo, ha sido la resistencia y movilización social de los pobladores frente a lo que ellos entienden como conflictos socioambientales, ¿cierto? Que abarcan esas tensiones por los usos y apropiaciones que se dan de sus territorios y de los recursos naturales que en estos existen, y que está motivada, como dice ahí, por la conflictividad, digamos, que tiene frente a esa materialidad del territorio, pero también frente a toda la vida que se da en el mismo, ¿cierto? Y las relaciones que en este hay. El referente empírico, que fue la forma como denominé esta parte de cómo los pobladores han venido entendiendo también la defensa del territorio desde el caso de San Francisco. En el tema de territorio es muy interesante entender o ver que estos pobladores entienden de una manera muy amplia la noción del territorio. Comprenden en él efectivamente no solo la materialidad, sino también todos los otros elementos que son constitutivos del territorio. Frente a los conflictos socioambientales, hay una fuerza mucho más grande en los elementos que hacen o que generan cambios en la forma en que ellos habitan ese territorio, ¿cierto? Digamos que está incluso mucho más asociado a lo social que a lo ambiental, pero con mucha fuerza también, digamos, en la forma en que estos proyectos o estos espacios generan esa conflictividad en la forma en que ellos viven y habitan ese territorio. La resistencia en el municipio de San Francisco pues también se ha venido cualificando bastante, ¿cierto? Ellos tienen unos repertorios propios, tienen unos niveles grandes, digamos, como de organización que les permite resistir. Y hay un elemento muy importante acá en la resistencia, o 2 elementos diría yo más bien, uno que tiene que ver con lo político, con la forma en que han llegado también a los espacios de decisión, algunos de ellos a partir del Consejo Municipal, la construcción de una política pública frente al tema del agua en el municipio, ¿cierto? Que ya son elementos de incidencia política muy importantes, pero también desde la propuesta, ¿cierto? Ellos han tenido
todo este elemento de la resistencia a partir de las propuestas también que les permitan fortalecer su presencia en el territorio, su entendido de territorio y digamos, la fuerza, digamos, para resistirlo. Y adicionalmente la articulación con otros procesos, no solo con el Movete en el oriente antioqueño, sino con procesos en el suroeste como el COA y otros procesos que se dan, la mesa interbarrial en el área metropolitana, ¿cierto? Hay como otros elementos con los que ellos se han podido asociar para reforzar este trabajo a partir de la resistencia. En este sentido, hemos encontrado con este trabajo que hay un entendido amplio de la defensa del territorio, porque comprenden el territorio, comprenden los elementos que los afectan en términos de estos conflictos socioambientales que les presentaba, y también, digamos, ese elemento fuerte en términos de la resistencia que se tiene. Con esto, la defensa del territorio entonces es la resistencia de los pobladores frente a lo que ellos consideran afectan socioambientalmente su territorio, y su territorio en términos, como les decía, también no solo desde la materialidad, sino desde los otros elementos que le son constitutivos y lo refuerzan. Los hallazgos, que yo creo que esto es uno de los elementos más importantes de esta presentación. La defensa del territorio se entiende, no solo se realiza, es uno de los primeros hallazgos que encuentro en este trabajo. Es muy importante entender que estos pobladores no solo vienen haciendo acciones de resistencia como poniendo un escudo frente a algo que les viene de afuera, sino que efectivamente han estado pensándose cómo hacer esa defensa del territorio, han estado entendiéndola y eso refuerza mucho la lógica del trabajo que vienen realizando. Frente a la noción de territorio, como les decía ahorita, hay un entendido muy amplio y es un entendido que se ve mucho más amplio desde los pobladores que desde los mismos documentos de la planeación local que pudimos revisar, el plan de desarrollo, como les decía ahorita, el esquema de ordenamiento territorial, siguen entendiendo el territorio muchas veces solo desde la dimensión físico-material que tiene y dejan de lado otros elementos que son muy importantes. Sin embargo, pues también es de resaltar en este caso que muchos de los programas y proyectos que terminan teniendo, por lo menos los planes de desarrollo en el municipio, pues están muy asociados a las luchas que estos pobladores han venido dando desde la defensa del territorio. Frente a los conflictos socioambientales, y en especial el tema del extractivismo, hay un elemento muy interesante frente a la forma en que estos se entienden, no solo como generadores, digamos, de la extracción del recurso y el enclave, como lo proponen autores como Budinaz o Ullola, sino que también ellos empiezan a ver otros elementos en el territorio que los consideran asociados al extractivismo, como el uso de semillas modificadas, que también tienen unas afectaciones y por lo que ellos empiezan a trabajar, digamos, esta defensa del territorio, y en ese sentido, digamos que es muy importante, o podría ser interesante, revisar estas formas en que ellos asocian otros elementos al extractivismo en términos también de nutrir y de reforzar esta categoría del extractivismo. Bueno, en este sentido también hablamos de que se requiere seguir avanzando en el entendido de la resistencia. La resistencia es uno de los elementos que efectivamente podemos encontrar en el estudio, todavía no se tiene con tanta claridad, no tanto pues por lo menos como el tema del territorio y los conflictos que en él se dan. Se vienen realizando acciones, como lo decía anteriormente, acciones que están pensadas y analizadas, sin embargo, hay que generar mayores niveles de claridad sobre esos repertorios que sustentan la acción que se viene realizando. Uno de los hallazgos más complejos frente a esto es que los procesos han contado con muy poca o escasa documentación. Es poco lo que se puede encontrar escrito frente a ese proceso de defensa del territorio que hay en el municipio de San Francisco. Hay algunos niveles de documentación más tendientes a visibilizar la problemática, a visibilizar las luchas que se vienen dando, pero poco, digamos, como analizar o entender estos procesos. Incluso hace unos días otra compañera de la maestría presentó una sistematización frente a uno de estos procesos en el municipio de San Francisco y Cocorná frente a la defensa del territorio, pero siguen faltando, digamos, como elementos de documentación. Yo creo que hay un elemento importante frente a lo de la consolidación política, lo decía ahorita,
y es cómo se ha llegado también a esos espacios de discusión, pero además cómo se participa de los espacios y se generan unos elementos ahí muy importantes que cohesionan y le dan fuerza a los movimientos o al movimiento de defensa del territorio. Una hipótesis que surge acá y que sería muy interesante revisar más adelante, me parece que es interesante en las conversaciones que tenía con los pobladores, en los grupos de discusión, en los espacios de las entrevistas o en las observaciones en campo, pues uno lo que empieza a ver o empieza a vislumbrar es que estas personas tienen un entendido más amplio en la noción de territorio y que eso tiene que ver también con las condiciones que conlleva el desplazamiento, ¿cierto? Que como tuvieron que salir de sus territorios, de esa parte física del territorio, pero además habían elementos importantes que encontrábamos en las discusiones y era cómo ellos intentaban, a pesar de haber salido, conservar elementos desde lo sociocultural, ¿cierto? Salían, pero salían como comunidad y se asentaban en lugares más o menos juntos, que es el caso, por ejemplo, de la vereda Boquerón, que llegaron como comunidad a un mismo lugar y se quedaron juntos. Entonces, digamos que en este sentido, la hipótesis que yo quiero plantear aquí, que puede ser muy importante para revisar más adelante, es cómo podría pensarse que estas personas que tuvieron que desplazarse, pues tienen unos elementos que refuerzan ese entendido que tienen del territorio y que les da, digamos, la fuerza para defenderlo, porque ya saben cómo ese territorio, esa parte física y material del territorio también les hace parte de todas sus dinámicas y de toda su vida, porque es ahí donde digamos, todas esas relaciones se vienen constituyendo. Frente a las recomendaciones, en el trabajo yo pongo 3 recomendaciones, podrían ser como más y reforzar algunas de ellas en el trabajo que se puede seguir realizando con estas comunidades, pero creo que estas son como las más relevantes para trabajar. Les decía ahorita, hay escasa documentación, yo creo que eso no permite que se generen reflexiones frente al proceso, frente a los procesos que se han llevado a cabo, y yo creo que es muy importante generar procesos de sistematización o otros procesos que permitan efectivamente reflexionar sobre lo que se ha hecho, recoger ese saber que se ha construido, que es mucho, recogerlo, analizarlo, y con ese análisis permitir, digamos, como generar espacios o generar otras posibilidades de mejorar la acción que se viene realizando en estos espacios. El tema de la incidencia política, que me parece que es una de las cosas fuertes que se ha venido trabajando, pues tiene que seguirse reforzando. Yo creo que es ineludible para estos grupos de pobladores trabajar o acompañar esos procesos de elaboración, como son los planes de desarrollo, los esquemas de ordenamiento territorial que se plantean el desarrollo para el municipio y implementar de una u otra manera en esos procesos esa visión amplia que ellos tienen del territorio, esa visión que tienen de las problemáticas que los afectan, en este caso los conflictos socioambientales, pero muy importante también esas propuestas que ellos tienen en términos no solo de resistir en el territorio, sino de generar unos elementos que les permitan defender ese territorio que habitan. Se plantea también la importancia de la divulgación generalizada de estos entendidos que ellos han venido construyendo desde el proceso. Una cosa que encontrábamos, o un elemento que encontrábamos en este proceso era que hay un grupo de pobladores adscrito a la ACA que ha venido trabajando desde todo este tema campesino y que ha venido reforzando estos entendidos, pero hay mucha parte de la población que aún digamos, no le ve ninguna relevancia a estos procesos que se vienen llevando, y muchos de ellos es porque probablemente no entienden qué es lo que está pasando en su territorio y cuáles son los cambios que se van a dar con respecto a estos procesos. Entonces es importante que se refuercen esos procesos de divulgación. En este sentido, había olvidado decirlo ahorita, pues como en el tema de los hallazgos, hay un elemento muy importante frente al tema de la soberanía alimentaria que se viene trabajando. Les decía, la feria campesina es uno de esos procesos, pero también todo el tema de la asociatividad y todos estos procesos que ellos vienen adelantando en términos de generar también propuestas de desarrollo desde lo local que les permitan resistir en ese territorio que habitan. Por último, este proyecto tiene, digamos, proyecciones. Yo les decía ahorita, esto no nació solo con la maestría es una excusa también para reforzar trabajos que uno viene haciendo, y en este sentido, pues este proceso tiene también unas proyecciones
con las que yo por lo menos quisiera seguir trabajando, y con el profesor Alberto pues hemos visto algunas posibilidades de acompañamiento también, y ahí miraremos si con el instituto podemos también hacer algunas cositas más adelante. Lo primero es que hay que generar espacios de entrega. Esto, digamos, es la primera entrega que se hace a la universidad de este trabajo, pero también hay que generar unos espacios de entrega en el municipio, con la Asociación Campesina de Antioquia, en lo subregional con el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio, Movete, porque una de las cosas o de los elementos que hemos encontrado también frente a este trabajo, y es que muchas veces desde la academia se llega a estos territorios o estos espacios a traerse ese saber, y eso queda en los libros que estos pobladores pocas veces alcanzan a conocer. Entonces es muy importante poder entregarles estos resultados, poder trabajar con ellos y seguir avanzando en estas recomendaciones que se vienen trabajando desde este estudio. También, efectivamente, como les decía ahorita, pues esto hace parte, el acompañamiento de estos procesos hace parte de mi trabajo en Conciudadanía. Seguir acompañando estos procesos y aportando estos procesos desde no solo el trabajo que yo hago en Conciudadanía, sino también como habitante del territorio. Yo hago parte también de este movimiento, entonces seguir aportando desde estos dos elementos. Y desde lo académico, un elemento que es muy importante, que lo hemos venido hablando también con el asesor, es construir un documento que sea publicable para que podamos llegar con esta información a muchos más lugares y muchas más personas. Bueno, muchas gracias. Yo dejo por ahí la presentación. Juan, muchas gracias.